Cállate, no digas nada. El susurro de Elena, la limpiadora, fue tan feroz y tan inesperado que congeló a Ricardo en el umbral de su propia mansión. Acababa de llegar a casa, 2 horas antes de lo habitual, y la mujer que normalmente era una sombra silenciosa y sumisa ahora estaba frente a él, con los ojos desorbitados por el pánico, su dedo presionado contra sus propios labios en una orden desesperada de silencio. La primera reacción de Ricardo fue una oleada de ira. ¿Quién se creía que era? ¿Para darle órdenes? Estaba a punto de rugir, de despedirla en el acto, pero algo en la pureza de su terror lo detuvo. No era un acto de insubordinación, era una advertencia. Detrás de ella, desde la sala de estar, flotaba la voz melosa de su prometida, Verónica, hablando por teléfono. Y en el silencio forzado de ese vestíbulo, Ricardo estaba a punto de convertirse en un testigo invisible de una verdad tan monstruosa que haría que su mundo perfectamente construido se desmoronara hasta los cimientos. El motivo de ese susurro era, de hecho, más chocante de lo que jamás podría haber imaginado. La mansión de Ricardo era una fortaleza de cristal y dolor. Hacía un año que su esposa, Isabela, había muerto en un parto complicado, dejándolo solo con un hijo, Mateo, que era un recordatorio constante de su pérdida. Ricardo, un magnate que había construido su imperio sobre la lógica y el control, se encontró completamente desarmado ante la anarquía del duelo. Se refugió en lo único que entendía: el trabajo. Se sumergió en reuniones y adquisiciones, dejando el cuidado de su hijo a un ejército de profesionales caros. Creía que estaba proporcionando lo mejor, pero en realidad solo estaba delegando su paternidad. Su hijo, Mateo, que debería haber sido su consuelo, se había convertido en un problema a gestionar. El niño, sensible y abrumado por un mundo sin su madre, sufría de crisis de ansiedad y arrebatos de ira que ninguna niñera de élite había podido manejar. En medio de este caos controlado, llegó Elena. Tenía unos 50 años, un rostro sereno marcado por las arrugas de una vida que no había sido fácil, y un uniforme de limpiadora que llevaba con una dignidad tranquila. Había sido contratada para reemplazar a la anterior limpiadora que había renunciado, incapaz de soportar la tensión de la casa. Desde el primer día, Elena se movió por la mansión con una calma que era una anomalía. No se inmutaba ante los gritos de Mateo, ni parecía impresionada por la opulencia. Simplemente hacía su trabajo con una eficiencia silenciosa, pero sus ojos lo veían todo. Veía la furia del niño, pero debajo de ella veía el miedo y el dolor. Veía la ausencia del padre, pero debajo de ella veía a un hombre tan perdido en su propio luto como su hijo. El vínculo entre Elena y Mateo se forjó en los restos de la destrucción. Cada vez que el niño, en un arrebato de frustración, lanzaba un juguete o un plato, era Elena quien aparecía con su escoba, pero hacía algo que nadie más hacía. No lo regañaba, se arrodillaba en el suelo y comenzaba a recoger los pedazos. «No te preocupes, pequeño», susurraba. «Todo lo que se rompe se puede arreglar». Mateo, que normalmente huía de la escena, comenzó a quedarse observándola, fascinado por la calma con la que ella manejaba el caos que él creaba. Un día, mientras ella recogía los fragmentos de un jarrón, él susurró: «Roto». Elena lo miró y asintió. «Sí», dijo suavemente, «está roto. Como a veces nos sentimos por dentro, ¿verdad?». Fue la primera vez que alguien validó su sentimiento en lugar de castigar su acción. La otra presencia en la casa era Verónica, la prometida de Ricardo.
Hermosa, ambiciosa y socialmente impecable, había entrado en la vida de Ricardo 6 meses después del funeral, viéndolo no como un hombre de luto, sino como el activo más codiciado de la ciudad. Para ella, el niño problemático era un inconveniente, una barrera para su control total sobre la fortuna de Ricardo. Frente a él, interpretaba el papel de la madrastra preocupada, sugiriendo nuevos especialistas. Pero en privado, su frustración era palpable. Su frialdad hacia Mateo era un secreto bien guardado, una corriente helada que fluía justo por debajo de la superficie de sus sonrisas perfectas y su tono meloso. Ella necesitaba que el niño fuera un problema para poder presentarse a sí misma como la solución. Verónica notó la creciente calma de Mateo en presencia de la limpiadora y lo vio como una amenaza. Si el niño mejoraba gracias a Elena, su propio papel como la salvadora de la familia disminuiría. Comenzó a ver a Elena no como una empleada, sino como una rival. Su crueldad, antes reservada para el niño, comenzó a dirigirse también hacia la limpiadora. Elena, el brillo del mármol no está a la altura de mis estándares. Hazlo de nuevo, decía con una sonrisa dulce, obligándola a pulir un suelo ya impecable. Cada crítica era infundada, diseñada para desgastar el espíritu de Elena, para hacerla sentir incompetente, para recordarle constantemente su lugar subordinado. La casa se convirtió en un campo de batalla silencioso, una guerra psicológica librada en los pasillos de mármol. Elena soportaba la tiranía en silencio, su rostro una máscara de profesionalidad, pero por dentro cada palabra era un pequeño corte. No por ella, sino porque veía cómo la negatividad de Verónica afectaba a Mateo. Cuando Verónica estaba cerca, el niño se volvía más tenso, más propenso a las crisis. Cuando estaban solos, él se relajaba, a veces incluso sonreía. Elena sabía que Verónica era el veneno en esa casa, pero ¿cómo podía decírselo a Ricardo? Era su palabra, la de una simple limpiadora, contra la de su glamorosa prometida. Sabía que no le creerían. Así que guardó silencio, observó y esperó, convirtiéndose en la protectora secreta del niño, un escudo humano contra la toxicidad que amenazaba con consumirlo. La crisis que desencadenó todo llegó de forma inesperada. Ricardo había planeado un viaje de negocios de 2 días a Nueva York. Verónica, con una dulzura fingida, le había asegurado que se quedaría en casa para supervisar personalmente el cuidado de Mateo. En el momento en que el coche de Ricardo salió por el portón, la atmósfera de la casa cambió. La máscara de Verónica cayó. Pasó la mayor parte del día al teléfono, ignorando al niño, que estaba cada vez más agitado por la ausencia de su padre y la energía hostil de su futura madrastra. Elena intentaba calmarlo, pero sus interacciones eran limitadas por la vigilancia constante de Verónica. Esa tarde, Elena estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando escuchó la voz de Verónica proveniente del estudio de Ricardo. La puerta estaba entreabierta. Hablaba por teléfono, su voz baja y conspiradora. No, él no sospecha nada, decía. Cree que soy la madrastra perfecta. Pero este niño es un obstáculo. No puedo pasar el resto de mi vida cuidando de un mocoso dañado. Necesitamos acelerar el plan. Elena se quedó helada, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué plan? La voz al otro lado del teléfono era masculina. ¿Estás segura de que funcionará? Por supuesto, respondió Verónica. El internado en Suiza es el mejor del mundo para casos difíciles. Una vez que esté allí, estará fuera del camino para siempre. Ricardo se sentirá aliviado y nosotros tendremos todo.
La revelación fue como un golpe en el estómago. Verónica no solo era cruel, estaba conspirando activamente para deshacerse de Mateo, para enviarlo a un internado al otro lado del mundo, lejos de su padre, de su hogar, y estaba a punto de hacerlo. «El momento es perfecto», continuó Verónica. «Ricardo está fuera. Mañana por la mañana voy a provocar una de sus crisis. Haré que parezca que se ha vuelto incontrolable, peligroso. Llamaré al médico que tenemos de nuestro lado. Recomendará una intervención inmediata. Para cuando Ricardo regrese, Mateo ya estará en un avión a Suiza. Será un hecho consumado. Le diré que...» Y fue por su propio bien. Elena sintió náuseas. Tenía que detenerla. Tenía que advertir a Ricardo. Pero antes de que pudiera moverse, escuchó el sonido de un coche en la entrada. Miró por la ventana. Era el Mercedes de Ricardo. Su vuelo había sido cancelado por una tormenta. Había vuelto a casa. El pánico se apoderó de Elena. Si Ricardo entraba ahora, si Verónica lo oía llegar, colgaría el teléfono. Negaría todo, y el plan simplemente se pospondría. Perdería la única oportunidad de exponerla. A Ricardo bajar del coche y caminar hacia la puerta principal. Corrió escaleras abajo, su mente corriendo a 1000 por hora. Tenía que interceptarlo, tenía que silenciarlo, tenía que hacerlo confiar en ella, una completa extraña, por encima de la mujer con la que estaba a punto de casarse. Llegó al vestíbulo justo cuando la llave de Ricardo giraba en la cerradura. La voz de Verónica todavía flotaba desde el estudio, ajena al desastre inminente. «Sí, mañana por la mañana. El pequeño monstruo tendrá la rabieta de su vida, y yo seré la heroína que lo salva enviándolo lejos». La puerta se abrió. Ricardo entró, su rostro cansado por el viaje fallido, y se encontró con el rostro aterrorizado de Elena. Ella levantó una mano temblorosa y con una urgencia desesperada que él no pudo ignorar, le susurró las palabras que lo cambiarían todo. «Cállate, no digas nada». La orden fue tan chocante, tan fuera de lugar, que por un segundo el tiempo en la mansión se detuvo. La mente de Ricardo, entrenada para procesar información a la velocidad de la luz, luchó por comprender la escena. La mujer que limpiaba sus suelos, la figura más sumisa de su hogar, le estaba dando una orden. Su primer instinto fue la ira, una oleada de orgullo herido. Estaba a punto de despedirla, de gritarle, pero la desesperación en sus ojos, el terror puro y sin adulterar, lo detuvo. No era un acto de desafío, era una súplica. Vio cómo ella señalaba frenéticamente hacia el estudio, sus ojos rogándole que entendiera, que jugara su papel en un drama cuyo guión él no conocía. El silencio se estiró, tenso como una cuerda de piano, roto solo por el sonido de la lluvia afuera y la voz de su prometida en el teléfono, tejiendo una red de traición. Elena, viendo la duda en sus ojos, actuó. Sabía que no tenía tiempo para explicaciones. Con una audacia nacida de la desesperación, lo tomó de la mano, un contacto físico que rompió todas las barreras de su relación, y lo arrastró silenciosamente hacia la puerta del estudio. Le hizo un gesto para que escuchara. Ricardo, ahora completamente intrigado y alarmado, se inclinó, su oído pegado a la madera fría. Lo que escuchó a continuación hizo que la sangre se le helara en las venas. La voz de Verónica, despojada de su dulzura habitual, era fría y calculadora, la voz de una extraña, de una conspiradora. «El contrato está listo», decía ella. «Una vez que el niño esté en Suiza, Ricardo modificará su testamento. La mitad de todo será mío si nos casamos. Y si algo le pasa a él, todo será mío». La traición fue tan completa, tan descarada, que a Ricardo le costó respirar.
No se trataba solo de enviar a su hijo lejos, se trataba de su fortuna. Mateo no era solo un obstáculo para su felicidad, era un obstáculo para su herencia. Y la implicación de la última frase, si algo le pasa a él, colgó en el aire, siniestra y llena de posibilidades aterradoras. Miró a Elena, y en sus ojos vio la confirmación de sus peores miedos. Ella no había estado exagerando, había estado tratando de salvarlos a ambos. La gratitud que sintió fue tan abrumadora como la rabia que hervía en su interior. La mujer a la que había ignorado, la empleada invisible, acababa de salvarle la vida y la de su hijo. Ricardo se apartó de la puerta, su rostro una máscara de furia helada. Ya no era el padre de luto y confundido, era el CEO, el depredador, el hombre que había construido un imperio aplastando a sus enemigos. Y acababa de identificar a la enemiga más peligrosa de todas, anidando en el corazón de su propio hogar. Miró a Elena y por primera vez la vio de verdad. Vio su inteligencia, su coraje, su lealtad inquebrantable. En un instante, la jerarquía de la casa se invirtió. Ella ya no era la empleada, era su aliada, su teniente en la guerra que estaba a punto de desatar. Él asintió lentamente, un gesto que sellaba un pacto silencioso. Ella le había dado la verdad. Ahora él le daría la justicia. Con una calma aterradora, sacó su propio teléfono, la grabadora de voz. Le hizo un gesto a Elena para que se quedara donde estaba y luego, recomponiendo su expresión en una máscara de normalidad cansada, entró en el estudio. «Verónica, querida, he vuelto», anunció, su voz deliberadamente alta. Verónica se giró, su rostro pasando del shock al alivio calculado en una fracción de segundo. «Ricardo, qué sorpresa, tu vuelo», balbuceó, colgando rápidamente el teléfono. «Cancelado, una tormenta», dijo él, acercándose y dándole un beso en la mejilla, un beso que debió sentirse como el toque del hielo. «Parecías ocupada. ¿Una llamada importante?» Ella rió, una risa un poco demasiado aguda. «Oh, solo mi hermana, ya sabes, dramas familiares. Nada importante». La facilidad con la que mintió, mirándolo directamente a los ojos, lo asqueó y lo fascinó al mismo tiempo. Estaba lidiando con una profesional. «Bueno, estoy agotado», dijo Ricardo, dejándose caer en uno de los sillones de cuero. «Creo que me iré a la cama. Mañana será un día largo». La actuación fue perfecta. Se estaba mostrando vulnerable, distraído, dándole a ella la falsa sensación de seguridad que necesitaba. «Claro, mi amor. Descansa», dijo Verónica, su voz de nuevo melosa, ya calculando cómo adaptaría su plan. «Yo me encargaré de todo aquí». Cuando Ricardo salió del estudio, sus miradas se cruzaron por un instante. Y en los ojos de ella, él vio un destello de triunfo. La mirada de un depredador que cree que su presa ha caído en la trampa. No sabía que era exactamente al revés. El juego había comenzado y ella no tenía ni idea de las reglas ni del poder de su oponente. Esa noche, la mansión se convirtió en un tablero de ajedrez. Ricardo, desde su estudio, comenzó a mover sus piezas. Hizo una llamada a su jefe de seguridad, un ex agente del servicio secreto. «Javier, necesito una vigilancia completa sobre Verónica. Quiero saber con quién habla, a dónde va, con quién se reúne, y necesito un informe completo sobre un internado en Suiza y un médico, cuyo nombre te enviaré». Luego llamó a su abogado. «Marcos, necesito que prepares los documentos para anular mi compromiso y quiero que inicies una investigación sobre cada activo, cada cuenta, cada transacción que Verónica haya hecho desde que la conozco. Quiero congelar todo». El imperio de Ricardo, normalmente enfocado en adquisiciones, ahora estaba enfocado en una sola cosa:
la aniquilación de una amenaza interna. Mientras Ricardo movía sus hilos de poder, Elena cumplía su propia misión. Subió al cuarto de Mateo. El niño estaba en la cama, pero no dormía. Estaba tenso, sus pequeños puños apretados, como si sintiera la toxicidad que impregnaba la casa. Elena se sentó a su lado y comenzó a cantarolar suavemente. No era una canción de cuna, sino una melodía de fuerza, una vieja canción que su propia abuela le cantaba. Y mientras cantaba, le susurró al niño: «No tengas miedo, mi pequeño león. La tormenta está pasando, y cuando termine, el sol volverá a brillar, te lo prometo». El niño no entendía las palabras, pero entendía el tono, la promesa de protección en la voz de la mujer que se había convertido en su ancla. Se relajó y finalmente se durmió. A la mañana siguiente, el plan de Verónica se puso en marcha, exactamente como Elena la había escuchado describir. Alrededor de las 10 de la mañana, Mateo, provocado por un sutil acto de crueldad de Verónica que las cámaras captaron pero que un observador casual no notaría, tuvo una de sus peores crisis. Comenzó a gritar y a lanzar sus juguetes. Verónica, en lugar de calmarlo, se alejó, dejando que la crisis escalara. Luego, con un pánico perfectamente actuado, llamó a Ricardo, que estaba en una reunión en la ciudad. En realidad, estaba en un coche de vigilancia a una manzana de distancia, observando todo en su tableta. «Ricardo, tienes que venir, es Mateo, está fuera de control, ha intentado golpearme, tengo miedo». Ricardo llegó a la casa unos minutos después, interpretando el papel del padre. Preocupado, encontró a Verónica en la sala de estar, llorando falsamente, mientras el sonido de los golpes de Mateo contra la puerta de su habitación resonaba en la casa. «Es peor que nunca, Ricardo», sollozó ella. «El médico tenía razón. Necesita ayuda profesional, un lugar donde puedan contenerlo. Es por su propio bien y por el nuestro». Estaba siguiendo el guión al pie de la letra, sin saber que la única audiencia que importaba ya conocía el final de la obra. Ricardo la consoló, su toque, una mentira calculada, y le dijo que llamaría al médico de inmediato para una consulta de emergencia en casa. El médico, un hombre que los investigadores de Ricardo ya habían identificado como un profesional con la licencia suspendida por mala praxis, llegó una hora después. Entró en la habitación de Mateo, hizo una evaluación superficial de 5 minutos y salió con un rostro sombrío. «Señor Garza, la situación es crítica», dijo, su voz llena de una falsa gravedad. «El niño representa un peligro para sí mismo y para los demás. Recomiendo encarecidamente su traslado inmediato a una institución especializada. Conozco el lugar perfecto en Suiza. Puedo hacer los arreglos para que viaje esta misma noche». El plan se estaba ejecutando a la perfección. Verónica miró a Ricardo, sus ojos suplicantes, como si la decisión fuera una tortura para ella. Ricardo fingió dudar, interpretando el papel del padre desgarrado. «No lo sé, doctor. Suiza está tan lejos. Es la mejor opción». «Ricardo», insistió Verónica, «es lo que Isabela hubiera querido, que su hijo estuviera a salvo por encima de todo». La mención del nombre de su difunta esposa, usada como un arma en esta conspiración, fue la gota que colmó el vaso para Ricardo. Sintió una oleada de rabia tan pura que tuvo que apretar los puños para no reaccionar, pero mantuvo la calma. Tenía un último acto que representar. «Está bien», dijo, su voz apenas un susurro. «Si es por su bien, hagan los arreglos». La sonrisa de Milo en el rostro de Verónica fue casi imperceptible, pero Ricardo, que la estaba observando como un halcón, la vio.
La trampa estaba a punto de cerrarse. Mientras Verónica y el falso médico hacían las llamadas para organizar el traslado de emergencia, Ricardo se excusó y fue a la cocina. Encontró a Elena allí, esperando, su rostro pálido pero resuelto. No necesitaron hablar. Él simplemente asintió. Era la señal. Elena sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo y lo activó. Era un grabador de alta frecuencia que había sido modificado por el equipo de seguridad de Ricardo. En el estudio, Javier, el jefe de seguridad, recibió la señal. Era el momento. Con un clic del ratón activó el protocolo. Todas las puertas y ventanas de la mansión se cerraron y bloquearon automáticamente. El sistema de comunicaciones fue cortado. La fortaleza de cristal se había convertido en una prisión. Verónica terminó su llamada, su voz llena de una alegría mal disimulada. Todo listo, el avión privado. Estará listo en 3 horas. Se giró hacia Ricardo, su sonrisa radiante. Tomamos la decisión correcta, mi amor. Estás salvando a tu hijo. No, respondió Ricardo, su voz ahora desprovista de cualquier emoción fingida. No estoy salvando a mi hijo, Verónica, lo estoy salvando de ti. La confusión en el rostro de ella fue reemplazada por una alarma creciente cuando vio la mirada en sus ojos. ¿De qué estás hablando? El juego ha terminado, Verónica, dijo él, y has perdido. En ese momento, las puertas del estudio se abrieron y entraron 2 detectives de verdad, acompañados por el abogado de Ricardo. La trampa se había cerrado. La cara de Verónica se descompuso. Miró del médico falso, que ahora estaba pálido como un fantasma, a los detectives, y finalmente a Ricardo. «Esto es un error, es un malentendido», chilló. «El único malentendido», dijo Ricardo, «fue creer que podías conspirar para secuestrar a mi hijo en mi propia casa y salirte con la tuya». Puso sobre la mesa una carpeta. «Aquí tenemos grabaciones de tus conversaciones telefónicas, el informe sobre tu médico fraudulento y un análisis financiero completo de la conspiración. Ah, y también», añadió con una calma aterradora, «la confesión completa del piloto que contrataste, a quien mi equipo de seguridad persuadió para que cooperara». La red de mentiras de Verónica se había deshecho por completo, dejándola expuesta y sin escapatoria. El médico falso fue el primero en quebrarse. «Ella me obligó», señalando a Verónica. «Me ofreció dinero. Yo no quería hacerle daño al niño». Los detectives lo esposaron sin decir una palabra. Verónica, al ver que su cómplice la había traicionado, se lanzó hacia Ricardo, sus uñas como garras. «Tú, todo esto es tu culpa. Si tan solo te hubieras deshecho de ese niño problemático desde el principio». Su confesión final, tan llena de odio, fue grabada por las cámaras que seguían funcionando. Era la última prueba que Ricardo necesitaba. Los detectives la apartaron y la esposaron. Mientras se la llevaban, sus ojos se encontraron con los de Elena, que había aparecido silenciosamente en la puerta. En la mirada de Elena no había triunfo, solo una profunda y triste resolución. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con los conspiradores fuera de la casa, un silencio diferente cayó sobre la mansión. No era el silencio del dolor, sino el de la calma después de la tormenta. Ricardo fue al cuarto de su hijo. Mateo, agotado por la crisis orquestada, se había quedado dormido. Se sentó a su lado y le acarició el cabello, su corazón lleno de un amor protector tan feroz que casi dolía. Había estado a punto de perderlo, no por una enfermedad, sino por su propia ceguera, y había sido salvado por la mujer más inesperada, la empleada a la que apenas había notado.
La gratitud que sentía hacia Elena era inmensa, una deuda que sabía que nunca podría pagar del todo. Esa noche se sentaron juntos en la sala de estar, después de que la policía y los abogados se fueran. «Elena», dijo él, su voz ronca por la emoción, «usted no solo salvó a mi hijo, me salvó a mí, de mi propia estupidez, de mi propia ceguera. No hay palabras para agradecerle». «No necesita agradecerme, señor», respondió ella suavemente. «Yo solo hice lo que cualquiera en mi lugar habría hecho». «No», la corrigió él, «usted hizo lo que muy pocas personas en el mundo tendrían el coraje de hacer. Arriesgó todo por un niño que no era suyo». «Sí que lo era», susurró ella, más para sí misma que para él. «En mi corazón siempre lo ha sido». Y en esa simple frase, Ricardo comprendió la profundidad de su lealtad. Una lealtad que no nacía de un contrato, sino del amor. La partida de Verónica y su cómplice dejó un vacío en la mansión, pero no de tristeza, sino de una limpieza profunda, como si un veneno que había impregnado el aire durante meses, finalmente se hubiera disipado. Ricardo se encontró en una posición extraña. Por un lado, sentía un alivio inmenso. La amenaza había sido neutralizada. Por otro, se enfrentaba a la cruda realidad de su propio fracaso. Había permitido que un monstruo se acercara tanto a su hijo, había dudado de su propio instinto y había estado a punto de cometer un error irreparable. La gratitud que sentía hacia Elena era tan abrumadora que se mezclaba con una profunda vergüenza. Ella, con su humilde sabiduría, había visto lo que él, con todo su poder y sus recursos, se había negado a ver. Al día siguiente, Ricardo tomó la primera de muchas decisiones que cambiarían el rumbo de sus vidas. Convocó a Elena a su estudio, no como a una empleada, sino como a una consejera. «Elena», comenzó, su voz despojada de su habitual autoridad corporativa, «lo que sucedió ayer me ha abierto los ojos. He estado tratando de gestionar a mi hijo, de resolver su dolor como si fuera un problema de negocios, y he fallado estrepitosamente. Usted, sin ningún título ni protocolo, ha sido la única que ha logrado conectar con él. Le pido, no como su jefe, sino como un padre desesperado, que me enseñe». La petición, tan directa y tan vulnerable, colgó en el aire un acto de rendición de un rey a una de sus súbditos. Elena lo miró, y en sus ojos no había triunfo, sino la misma compasión tranquila que siempre había mostrado. «Señor», dijo suavemente, «yo no tengo nada que enseñarle que usted no sepa ya en su corazón. Su hijo no necesita un gerente, necesita a su padre. No necesita protocolos, necesita paciencia. Y no necesita silencio, necesita escuchar que usted lo ama, incluso cuando está enfadado, incluso cuando está roto». Cada palabra era una verdad simple y directa que desmantelaba años de la compleja y equivocada estrategia de Ricardo. Él escuchó, no como un CEO recibiendo un informe, sino como un alumno escuchando a su maestra. A partir de ese día, la dinámica de la casa cambió por completo. Ricardo le ofreció a Elena un nuevo puesto, consultora de bienestar familiar, con un salario que reflejaba su valor incalculable y la autoridad para anular cualquier decisión de las niñeras o tutores. Pero, lo más importante, él mismo comenzó a participar. Canceló el 70% de su agenda de viajes. Estableció una regla inquebrantable. Todos los días, de 6 a 8 de la tarde, no había llamadas, no había correos electrónicos. Ese era el tiempo de Mateo. Al principio fue torpe. Se sentaba en el suelo de la habitación de su hijo, sin saber qué hacer, sintiéndose un intruso. Pero Elena estaba allí, como un puente silencioso.
No intente dirigir el juego, le susurró un día al verlo intentando organizar los bloques de construcción de Mateo de una manera eficiente. Solo siéntese y observe, entre en su mundo, no lo arrastre al suyo. Y Ricardo aprendió. Aprendió a sentarse en silencio, a simplemente estar presente. Aprendió a construir torres sin un objetivo, solo por el placer de verlas caer. Aprendió a leer el mismo libro de cuentos una y otra vez, no porque tuviera sentido, sino porque era el ritual que calmaba a su hijo. Y lentamente, milagrosamente, Mateo comenzó a responder. Dejó de verlo como una figura de autoridad y comenzó a verlo como una presencia segura. Un día, mientras construían una torre de bloques particularmente alta, ésta se derrumbó. El viejo Mateo habría gritado de frustración, pero este nuevo Mateo, que había estado aprendiendo a procesar sus emociones, simplemente miró los bloques esparcidos y luego a su padre. Una pequeña lágrima rodó por su mejilla. Ricardo, en lugar de entrar en pánico, recordó las palabras de Ana. Se arrodilló, recogió 2 bloques y los juntó. «Está bien, campeón», dijo suavemente. «A veces las cosas se rompen. Lo importante es que lo construyamos de nuevo juntos». Mateo lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y tímida sonrisa apareció en su rostro. Tomó otros 2 bloques y comenzó a reconstruir. La mansión, antes un lugar de tensión y dolor, comenzó a llenarse de momentos de una belleza silenciosa. Ricardo descubrió la alegría en las cosas pequeñas, en la forma en que Mateo se concentraba al dibujar, en el sonido de su risa cuando jugaban a las escondidas, en la calidez de su pequeño cuerpo acurrucado a su lado mientras veían una película. Elena, desde una distancia respetuosa, observaba cómo el vínculo entre padre e hijo se tejía, hilo a hilo. Ella no intervenía a menos que fuera necesario. Su papel ya no era el de protectora, directa, sino el de guardiana del espacio sagrado en el que ellos estaban aprendiendo a ser una familia de nuevo. La historia de la conspiración de Verónica fue manejada con la máxima discreción. Ricardo usó su influencia para asegurarse de que el caso se llevara a cabo sin un circo mediático, protegiendo la privacidad de su hijo. Verónica y el médico falso fueron condenados, no por asesinato, pero sí por conspiración, fraude y negligencia, recibiendo sentencias que los mantendrían alejados de la sociedad durante mucho tiempo. La justicia se había servido, pero para Ricardo, la verdadera victoria no estaba en el castigo de sus enemigos, sino en la reconstrucción de su propio hogar, una tarea mucho más difícil y mucho más gratificante. Ricardo también se aseguró de que la lealtad de Elena fuera recompensada de formas que iban más allá de lo financiero. Investigó su historia. Descubrió que tenía una hija, una joven brillante que había tenido que abandonar la universidad por falta de recursos. Sin decirle nada a Elena, creó un fondo de becas a nombre de su difunta esposa, Isabela, y la primera beneficiaria fue la hija de Elena. Cuando Elena se enteró, lloró por primera vez delante de él, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. «Usted no tenía que hacer eso, señor», dijo ella. «Sí, tenía que hacerlo», respondió él. «Las familias se cuidan unas a otras». La relación entre Ricardo y Elena se asentó en una profunda y respetuosa amistad. Él dependía de su sabiduría emocional y ella de su capacidad para mover el mundo y hacer que las cosas sucedieran. Se convirtieron en los pilares de la pequeña y resiliente familia que estaban construyendo. Un día, mientras observaban a Mateo jugar en el jardín, ella le dijo: «Lo está haciendo bien, Ricardo. Isabela estaría muy orgullosa de usted».
La mención de su esposa ya no le causaba un dolor agudo, sino una cálida melancolía. «Solo estoy siguiendo sus instrucciones», respondió él, pensando en la advertencia que ella le había dejado. «Me tomó un tiempo, pero finalmente estoy escuchando». La transformación de Mateo fue asombrosa. Con la seguridad de un hogar estable y dos figuras parentales que lo amaban incondicionalmente, su ira se disolvió. Los arrebatos se volvieron cada vez más raros, reemplazados por una curiosidad tranquila y una inteligencia aguda. Comenzó a hablar más, a expresar sus sentimientos, a hacer preguntas. Un día le preguntó a su padre, ¿por qué Verónica era mala? Ricardo respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Porque a veces, hijo, algunas personas tienen tanto miedo y tanto vacío por dentro que intentan llenar ese vacío rompiendo a los demás. Pero nunca funciona, porque lo único que realmente puede llenar ese vacío es el amor. Mateo pareció considerar esto por un momento. Luego miró a Ana, que estaba preparando limonada en la cocina, y dijo, «Entonces, Elena tiene mucho amor, ¿verdad? Porque ella siempre está arreglando las cosas». Ricardo sonrió, lleno de una calidez que ya era familiar. «Sí, campeón», respondió, «ella tiene más amor que nadie que yo conozca, y en esa simple verdad encontró la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. La casa ya no estaba rota, estaba llena de amor, un amor que había sido protegido y nutrido por la guardiana más inesperada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal». Ahora continuamos con el vídeo. El legado de la traición de Verónica no fue la destrucción, sino la reconstrucción. Obligó a Ricardo a salir de su caparazón de dolor y a convertirse en el padre que su hijo necesitaba, y elevó a Elena de su posición de invisibilidad a su lugar legítimo como el corazón de la familia. Su historia es un testimonio de cómo, a veces, las crisis más oscuras son las que nos obligan a encontrar nuestra propia luz, y cómo la verdadera fuerza a menudo se revela en los actos de protección silenciosa. Y así, la paz reinó. Una paz ganada, merecida y protegida. Había sido una tormenta de ira, encontró su calma. La limpiadora que había actuado por lealtad encontró una familia. Y el millonario que lo tenía todo, finalmente encontró lo único que realmente importaba: la conexión. Su historia es un recordatorio de que en cada hogar, no importa cuán grande o lujoso sea, las batallas más importantes son las que se libran en el silencio de los corazones, y los héroes más grandes son a menudo aquellos que nadie ve, los que limpian el desorden, tanto el literal como el figurado. La mansión de los Garza, una vez un frío museo de la riqueza, se había transformado. Las risas de Mateo ahora resonaban en los pasillos de mármol. El aroma de la comida casera de Elena había reemplazado el olor estéril de los productos de limpieza. Y el estudio de Ricardo, antes un búnker contra el mundo, ahora a menudo tenía la puerta abierta. Un niño pequeño sentado en el suelo dibujando mientras su padre trabajaba. Habían pasado de ser tres individuos solitarios compartiendo un espacio a ser una verdadera unidad, una familia forjada no por la sangre, sino por la elección, la lealtad y la superación de una adversidad compartida que casi los destruye. Años después, en la graduación de primaria de Mateo, el joven subió al escenario para dar un pequeño discurso. Era un niño elocuente y seguro de sí mismo, sus ojos brillando con inteligencia y una empatía inusual para su edad. Ricardo y Elena lo observaban desde la primera fila, sus corazones llenos de un orgullo tan inmenso que casi dolía.
La gente a menudo dice que el hogar es donde está el corazón, comenzó Mateo, su voz clara y firme. Pero mi vida me ha enseñado que a veces el hogar son las personas que te ayudan a encontrar tu corazón de nuevo cuando lo has perdido. Mi madre me dio la vida, pero mi padre y mi segunda madre, Elena, me la devolvieron. Me enseñaron que ninguna tormenta dura para siempre si tienes a alguien que sostenga tu mano en la oscuridad. La ovación fue atronadora. No era solo un aplauso para un niño inteligente. Era un reconocimiento a la increíble resiliencia de una familia que había encontrado su camino de regreso desde el borde del abismo. Después del evento, mientras los padres felicitaban a sus hijos, Ricardo se quedó atrás, simplemente observando. Vio a Mateo reír con sus amigos, un niño normal y feliz. Vio a Elena, rodeada por otras madres que le pedían consejos con una mezcla de respeto y admiración, y sintió una oleada de gratitud tan profunda que casi lo dejó sin aliento. Había estado tan cerca de perderlo todo, y ahora lo tenía todo, pero su definición de todo había cambiado por completo. La Fundación Isabela, que Ricardo estableció en honor a su difunta esposa, se convirtió en su verdadera vocación. No era una fundación que simplemente donaba dinero. Su misión era financiar programas de apoyo para padres viudos y sus hijos, ofreciendo terapia, asesoramiento y, lo más importante, una comunidad. El mayor error que cometí, explicaba a menudo en 1200 las charlas de la fundación, fue creer que podía superar el duelo solo. El dolor compartido no se divide, se transforma, y el amor, incluso el de una extraña, puede ser el catalizador de esa transformación. Su honestidad brutal y su vulnerabilidad se convirtieron en su mayor fortaleza, inspirando a otros hombres a buscar ayuda. Elena, por supuesto, fue el pilar de esa fundación. Aunque se negó a aceptar un título oficial, se convirtió en la mentora principal, la abuela de la organización. Dirigía grupos de apoyo no con técnicas de manual, sino con la sabiduría de su propia experiencia. Enseñaba a otros cuidadores a escuchar, a tener paciencia, a ver más allá del comportamiento problemático y a encontrar al niño asustado que se escondía debajo. Su simple presencia era una lección de compasión. La mujer, que había llegado a la mansión como una limpiadora invisible, se había convertido en una de las voces más respetadas de la ciudad en el campo del bienestar infantil. Su sabiduría, finalmente reconocida. Un día, Mateo, ya un adolescente, encontró a su padre en el estudio, mirando una vieja foto de Verónica que había aparecido en un artículo de noticias en línea. ¿Todavía piensas en ella?, preguntó Mateo. Ricardo miró la foto, el rostro de la mujer que casi destruye sus vidas. A veces, admitió, pero ya no con ira. Pienso en ella con una extraña especie de lástima. Tenía tanto, y al mismo tiempo no tenía nada. Me enseñó una lección valiosa, Mateo. ¿Cuál?, preguntó el joven. Que el verdadero poder no es la capacidad de controlar a los demás, es la capacidad de controlarse a uno mismo. Y que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que eres capaz de dar, incluso cuando crees que no te queda nada. La vida de Ricardo encontró una paz que nunca creyó posible. La soledad que lo había perseguido durante décadas fue reemplazada por el bullicio de una casa llena de amor y propósito. Encontró el amor de nuevo, no con una socialité, sino con una maestra de la escuela de Mateo, una mujer que valoraba las conversaciones tranquilas y los paseos por el parque por encima de las galas y los eventos de caridad.
Juntos, Ricardo, Elena y su nueva pareja formaron una familia moderna y extendida, un testimonio de que el amor no se limita a las estructuras tradicionales, sino que crea sus propias formas, siempre en expansión, siempre inclusivas. La mansión fría se convirtió en un refugio ruidoso y feliz. Elena vivió el resto de sus años rodeada del amor de la familia que había salvado. Vio a Mateo convertirse en un hombre extraordinario, un joven empático y brillante, que decidió estudiar psicología para ayudar a otros niños como él. En sus últimos años, rodeada de sus nietos adoptivos, encontró una paz que había creído perdida para siempre. Su vida, marcada por sus propias pérdidas silenciosas, se había convertido en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La promesa no dicha que le había hecho a su corazón, la de proteger a un niño inocente, no solo se había cumplido, se había multiplicado, creando ondas de bondad que seguían extendiéndose. Un día Mateo, ya un joven adulto, encontró el pequeño grabador que su padre había utilizado para exponer a Verónica. «¿Por qué guardaste esto, papá?», preguntó. Ricardo tomó el dispositivo. «Para recordarme dos cosas», respondió. «Primero, que la verdad siempre es la herramienta más poderosa. Y segundo, que a veces las personas más silenciosas son las que tienen las cosas más importantes que decir. Tuve que aprender a escuchar, y fue la lección más importante de mi vida». Mateo asintió, comprendiendo. La tecnología que su padre había usado para la guerra ahora era un simple recordatorio de la importancia de la paz y la verdad. La historia de la familia Garza nos enseña que las heridas más profundas, las que nacen del luto y la traición, pueden convertirse en las fuentes de nuestra mayor fortaleza y compasión. Nos recuerda que la verdadera familia no se define por la biología, sino por los actos de amor, sacrificio y protección. La lealtad de Elena, silenciosa y paciente, demuestra que el amor de un extraño puede ser la fuerza más poderosa del universo, capaz de infiltrarse en fortalezas y derribar muros de mentiras. Y la transformación de Ricardo nos muestra que nunca es tarde para despertar, para corregir nuestros errores y para convertirnos en el padre que nuestros hijos merecen. Al final, el triunfo no fue solo desterrar a una villana, sino construir un hogar. Demostraron que de las cenizas de la tragedia y la manipulación puede surgir la familia más fuerte. La conspiración de Verónica, diseñada para crear una vida de lujo para ella, se convirtió irónicamente en el catalizador que unió a tres almas solitarias y creó un legado de bondad que afectaría a miles de vidas. Su historia es un recordatorio de que el mal a menudo se destruye a sí mismo, mientras que el amor, incluso cuando parece silenciado, siempre encuentra la manera de manifestarse ahí veces de las formas más inesperadas y milagrosas. La mansión, una vez un símbolo de la riqueza vacía, se convirtió en un faro de esperanza. Los amigos y la comunidad que se formaron a su alrededor aprendieron una lección vital: la importancia de mirar más allá de las apariencias y escuchar las historias silenciosas que se esconden en los corazones de quienes nos rodean. La historia de Elena, la empleada que era una guardiana en una misión secreta, se convirtió en una leyenda local, un recordatorio de que los héroes más grandes a menudo son los que trabajan en silencio, movidos no por el deseo de reconocimiento, sino por la fuerza inquebrantable del amor y la decencia. Y así, la paz reinó, una paz ganada, merecida y protegida. Mateo encontró su voz y su propósito, usando su propia historia para sanar a otros. Ricardo encontró su corazón,
aprendiendo que la verdadera riqueza se mide en abrazos, no en balances. Y Elena, la guardiana silenciosa, pudo finalmente descansar, sabiendo que el niño que había protegido en la oscuridad ahora era un hombre que llevaba su propia luz al mundo. Juntos, demostraron que las familias más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que tienen el coraje de reconstruirse, pieza por pieza, con los materiales de la paciencia, el perdón y un amor incondicional que se niega a rendirse. La historia de la familia Garza es un poderoso testimonio de que el concepto de familia es mucho más flexible y resistente de lo que a menudo imaginamos. Nos enseña que los lazos del corazón, forjados en la lealtad y la adversidad, pueden ser más fuertes que los de la sangre. Es una celebración de las segundas oportunidades, no solo para los niños silenciados, sino también para los adultos que han perdido su camino, demostrando que siempre es posible encontrar la redención a través de actos de amor y responsabilidad. Su viaje nos inspira a creer en la posibilidad de la curación, incluso después de las pérdidas más devastadoras. ¿Crees que una persona puede cambiar el mundo de otra con un simple acto de bondad? Si esta historia de protección y redención te ha conmovido, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde la verdad siempre encuentra una voz. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué te pareció la increíble lealtad de Elena y la transformación de Ricardo? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que fortalecen nuestra fe en la humanidad.